Bueno, pues tiempo para la conversación. Se había apuntado hace un instante que íbamos a contar con la presencia de Carlos Meca, portavoz de Podemos en el Cabildo de Lanzarote y así es. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Y muy bienvenido. Gracias. El hombre que destapó la caja de los truenos, podríamos decirlo así. En Lanzarote no estábamos demasiado acostumbrados a que las negociaciones de las mociones de censura, en realidad las negociaciones en general, se transparentaran. Y usted abiertamente propone moción de censura en el Cabildo, propone encabezarla e inicia negociaciones con el resto de partidos políticos. Esto fue el viernes pasado, hoy estamos a jueves, ha pasado casi una semana. ¿Se sigue manteniendo en fin, esos mismos principios? ¿Ha avanzado algo? De momento sí, nosotros lo que dijimos el viernes pasado es que era ya tiempo de avanzar, que la fase del diagnóstico ya creíamos que estaba superada. Todos los grupos prácticamente de la oposición en el Cabildo llevamos un par de años coincidiendo en cuáles son los aspectos claves que hay que mejorar en el Cabildo y coincidiendo además en cuáles son los problemas que ha generado Coalición Canaria y Pedro Sanginés en el gobierno del Cabildo, y entendimos que la siguiente fase era ya ponernos a hablar de cuestiones más concretas. Y fue lo que hicimos, pues lanzar una propuesta definida o lo más definida posible en esta primera fase y esperar, que es lo que estamos haciendo a lo largo de esta semana, en sucesivas conversaciones con el resto de fuerzas políticas a las que hemos invitado a participar en esa moción, a que nos trasladen sus parecer sobre nuestra propuesta y así, pues, y además, pues, que nos trasladen también, pues, qué otras alternativas podrían ver a esa propuesta que hicimos nosotros. Sí, porque la primera propuesta de ustedes fue contestada por el Partido Socialista, también por Ciudadanos. Ha habido ciertas reticencias. No sé si usted esperaba una alfombra roja hacia la presidencia o contaba ya con que iba a producirse este ruido. No, una alfombra roja no, desde luego, pero lo que sí queríamos es que se explicitaran cuáles son las propuestas, ¿no? Cuando se ha hablado, pues, de que, oye, primero hay que hablar de proyectos y después de nombres, nosotros lo que, como hemos dicho, ¿no?, el proyecto lo tenemos relativamente definido, viendo cuáles han sido las posiciones que se han mantenido en los plenos del Cabildo y en las discusiones públicas en estos 2 años y medio casi que lleva ya de mandato, y lo que creíamos que tocaba era, pues sí, en realidad, hablar de nombres, porque presentar una moción de censura en el Cabildo implica tener que presentar un candidato, y creímos además que era un debate que habría que abrir y que nos parecía importante. Para nosotros no es lo mismo, desde luego, quién gobierne el Cabildo. Es verdad que había una situación complicada en cuanto a las fuerzas políticas que podrían formar parte de esa moción de censura, pero nosotros lo que teníamos claro es que había que dar ya un paso, abrir un debate abiertamente y bueno, y esperar a que el resto de formaciones políticas, pues, se posicionaran exactamente igual que lo hemos hecho nosotros, que evidentemente no tenía que ser apoyando nuestra propuesta, y eso lo dijimos inmediatamente, que nuestra propuesta no era cerrada y que si el resto de fuerzas consideran que otros candidatos, pues, pueden hacerlo mejor o pueden resultar más idóneos para conformar una nueva mayoría, pues que nosotros evidentemente íbamos a estar abiertos a valorarlo. ¿Y se han marcado unos plazos o son, digamos, conversaciones o negociaciones sine die? Bueno, desde luego no esperamos que se prolonguen demasiado. Si salimos el viernes pasado es porque entendemos que ya ha pasado, pues, casi 2 meses desde que el Partido Socialista salió del gobierno del Cabildo, y que ya llevamos casi, pues, 2 meses en los que, pues, el gobierno está en minoría, y desde luego esperamos que no pasen demasiados días hasta que, pues, ya podamos, pues, saber cuáles son las respuestas de todas las fuerzas y hacernos una idea de qué escenario se dibuja fruto de esas conversaciones, y poder, pues, volver a plantear, pues, los resultados de esos diálogos. Y el objetivo es la figura de Pedro Sanginés, presidente del Cabildo, o del partido al que pertenece, o de las formas de hacer política que actualmente se están desarrollando en Lanzarote. ¿Cuál es el motivo o los motivos de esa hipotética moción de censura? Bueno, los motivos los expusimos someramente en la rueda de prensa que dimos el pasado viernes, ¿no? Pedro Sanginés es el cabeza de un partido. No entendemos que sea una cuestión personal de Pedro Sanginés, aunque es verdad que sus formas también dificultan en muchas ocasiones lo que pueden ser llegar a determinados acuerdos, sino que es una forma específica de funcionar de Coalición Canaria. Nosotros señalábamos algunos de esos grandes problemas en los que está inmersa ahora mismo la isla. Señalábamos la cuestión del planeamiento. Llevamos muchísimos años sin que seamos capaces de aprobar un nuevo plan insular, que entendemos que es fundamental en el marco de una ley del suelo que acaba de entrar en vigor hace el mes pasado y que puede suponer la creación de una nueva burbuja inmobiliaria en la isla. Hablamos también de que no tenía ningún sentido que el Cabildo presuma año a año de estar batiendo récords
de presupuestos y de tener cada vez más dinero para invertir y que sigamos teniendo los niveles de pobreza que hay en la isla. Creemos que eso es algo que es una consecuencia directa de pues, que a Coalición Canaria no le interesa resolver los problemas más profundos que creemos que tiene la isla. Y después tenemos otras dos cuestiones que son esenciales para nosotros, y es la gestión de dos de las grandes empresas de la isla, ¿no? La gestión del agua, por un lado, ahora en manos de Canal Gestión. Ya estamos viendo todos los problemas que se están generando. Lo que nosotros vemos es que la gestión de Inalsa fue nefasta, 50 millones de euros de agujero que dejaron los anteriores gestores, pero lo que estamos viendo es que pues, con Canal Gestión la cosa no se puede decir que haya ido demasiado a mejor. Y después la empresa que gestiona los centros turísticos, también estamos viendo que lo que se está haciendo es un auténtico desastre. Se está manchando el nombre de Manrique continuamente, se está deteriorando los centros turísticos, se está vulgarizando, se están creando nuevos museos, integrándolos en la red de centros turísticos que no tienen nada que ver con el espíritu de los centros, y bueno, y un uso mercantilista de lo que es la red de centros turísticos, instalando pues maquinaria en determinados centros que no tienen nada que ver con ese espíritu que nosotros entendemos. Entonces, eso por poner 4 o 5 pinceladas de por qué creemos nosotros que Coalición Canaria no puede seguir ni un momento más en las instituciones. Pero claro, es que de lo que estamos hablando es de que en definitiva se está haciendo un uso nefasto del dinero público. Lo último que ha enradecido, digamos, la vida política en el Cabildo de Lanzarote tiene que ver con los centros turísticos. Hay algo que además une a toda la oposición, que es una denuncia presentada por el consejero delegado en los juzgados, como veíamos hace pocos días. El presidente insiste en que los acuerdos que la oposición aprobaron en pleno, por la mayoría que tienen, son ilegales. Se cita 5 informes externos, internos, etcétera, e invita a cualquiera de la oposición a que se preste para ejecutarlos en todo caso. Sí, lo hace, bueno, falseando de alguna manera también la realidad de algunos de esos informes. Por ejemplo, el de intervención no es desfavorable, el presidente insiste una y otra vez en que sí. Fue el informe además que nosotros vinculamos, digamos, a ese acuerdo. Cuando presentamos esa propuesta en el Pleno dijimos si el informe de intervención no es favorable, desde luego que no se podría seguir adelante. El informe de la interventora del Cabildo no es desfavorable, y bueno, lo que parece que el presidente no entiende es que hay un mandato del Pleno y no necesita siquiera que el Consejo de Administración de los Centros Turísticos apruebe nada. Hay un mandato del Pleno para que el presidente y el consejero delegado ejecuten un acuerdo plenario. Que no tiene la valentía suficiente para ejecutarlo, pues que se aparte José Juan Lorenzo, y de hecho, bueno, en el pleno que va a tener lugar mañana en el Cabildo de Lanzarote se va a llevar una moción conjunta de todos los grupos de la oposición, precisamente para que José Juan Lorenzo pues se aparte de una vez de la dirección de los centros turísticos. Pero está esa moción, porque yo he visto el orden del día y no me aparece. Sí, pero porque va a entrar por urgencia. Ajá. Esta mañana en la reunión de la Junta de Portavoces ya se ha explicado, habrá que votar la urgencia y habrá que votarla, pero bueno, la presentan todos los grupos de la oposición, que ahora mismo somos mayoría en el Cabildo, así que con toda seguridad pues va a salir adelante. Pero bueno, ¿usted firmaría ese acuerdo si el presidente mañana por la mañana le delega la firma para que pueda rubricar ese acuerdo propuesto por la oposición con el Comité de Empresa de los Centros Turísticos? ¿Usted lo firmaría? Nosotros, vamos a ver, si lo pusimos encima de la mesa y además condicionado a ese informe de intervención, fue porque entendíamos que era posible firmarlo, y lo que hemos visto en los informes que ha presentado el presidente es que, bueno, están todos, digamos, siguiendo una misma línea y basándose en una interpretación de las sentencias que hasta ahora han salido y que han dado la razón a los trabajadores. Así que nosotros seguimos sin entender muy bien toda la polémica, porque además el tenor literal del acuerdo que se aprobó en el Pleno lo que venía a decir es que se ejecutaran las sentencias. Entonces, la verdad es que seguimos sin entender por qué el presidente se empeña en renunciar. Entendemos que es por una cuestión política, por no dar el brazo a torcer y decir ha sido la oposición la que ha venido a solucionar el problema y el conflicto, que la verdad es que la gestión también fue absolutamente lamentable por parte de la dirección de los centros, pero evidentemente si nosotros levantamos el brazo en el Salón de Plenos del Cabildo para esta propuesta, yo creo que cualquiera de los que lo apoyamos lo llevaríamos adelante. Bueno, se ha añadido, lo decíamos antes, ¿no?, un elemento nuevo, que es la denuncia que ha presentado el consejero delegado contra 14 de los miembros del plenario del Cabildo, los 14 de la oposición, usted incluido. ¿Hasta qué punto le preocupa esa denuncia? Preocupa absolutamente nada, lo hemos interpretado como una estrategia más de Coalición Canaria, en este caso utilizando como peón a José Juan Lorenzo, y bueno, y según el comunicado además que lanzamos justo después de conocer esa noticia, denunciamos además
el cinismo de José Juan Lorenzo, ¿no?, que se presentó en las puertas del juzgado con la voz balbuceante, apelando a que fuera de la justicia no hay futuro, y le tuvimos que recordar nuevamente que fuera de la justicia y fuera de la ley no hay nada, efectivamente, y cabría recordarle que también lo anunció al día siguiente, que ya por fin parece ser que los centros turísticos van a dejar de financiar los locales que mantienen contratados en Marina Rubicón. Cabe recordar que la propiedad de Marina Rubicón, puerto deportivo declarado ilegal por la justicia, es de la familia directa de José Juan Lorenzo, y que lo que parecía una auténtica vergüenza y llevamos denunciando desde hace más de 2 años es que se estuviera manteniendo esa financiación con dinero público de un puerto ilegal, y además de la familia del consejero delegado. Así que de verdad que escucharle en la puerta de los juzgados hablando de la justicia, la verdad es que lo que habría que recomendarle es que mirara para su familia antes de hacer ese tipo de declaraciones tan grandilocuentes. Esta mañana el Partido Popular ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para votar favorablemente los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, junto con Coalición Canaria, que es quien gobierna la autonomía. ¿Teme que eso pueda trasladarse a Lanzarote y que el Partido Popular también apoya a Coalición Canaria en el Cabildo? Bueno, pues va a ser una decisión que van a tener que tomar ellos aquí. Es una realidad que a Coalición Canaria a día de hoy le faltan 3 consejeros en el Cabildo para formar una nueva mayoría. Lo que tenemos claro es que si ya era difícil la situación hasta antes de 2 días, y el Partido Popular ya había manifestado sus reticencias a pactar con Pedro Sanginés, con el que además tienen un pasado común bastante turbulento también, con la denuncia que efectuó José Juan Lorenzo, desde luego lo único que ha hecho ha sido poner piedras en el camino a esa posibilidad, que nosotros entendemos que está bastante complicada. Hablemos de esos 3 puntos que usted acaba de citar y que citaron también en el comunicado de la semana pasada: planeamiento, mayor dedicación a lo social y las empresas públicas. Todos los partidos con los que están hablando se muestran de acuerdo. ¿Hay unanimidad de criterios en torno a todo esto? De momento, la verdad es que sí, y es algo que nosotros teníamos claro que ni siquiera es que hiciera falta hablarlo en las reuniones, aunque evidentemente los temas han salido, porque es que llevamos 2 años y medio hablando exactamente de estos temas, cuando hemos presentado mociones o cuando otras formaciones políticas han presentado mociones en el Cabildo que se han apoyado. Es decir, sobre estos temas yo creo que hay un consenso ya desde hace mucho tiempo, ¿no?, de la necesidad de un nuevo plan insular o de un nuevo plan de la Jería. Yo creo que nadie lo duda, ¿no?, sabiendo cómo está la situación. Que en materia social, desde luego, lo que es un sinsentido que el Cabildo siga presumiendo del músculo económico mientras seguimos atascando los presupuestos en materia social, yo creo que es algo que también es asumido por todos. Y desde luego que la gestión del agua y la gestión de los centros turísticos ha sido absolutamente catastrófica en estos últimos años, es algo en lo que desde luego todos los partidos con los que nos hemos visto de momento pues hemos coincidido, pero como le digo, es que llevamos años diciéndolo, no es algo que haga falta ahora estas reuniones para poder confirmarlo. Y la persona que encabece esa moción de censura, porque efectivamente la tiene que encabezar una persona, en el momento de presentarse hay que poner ese nombre, ¿será por eliminación? Ustedes han dicho que el candidato socialista, José Juan Cruz, no les parece el más idóneo. Ciudadanos ha dicho que con su voto que no cuenten para nadie de Podemos. ¿Va a ser así por eliminación o me prevén llegar a un acuerdo? Hombre, nosotros esperamos llegar a un acuerdo, y lo que hemos dicho hasta el momento es que, pues, con la conformación de una nueva mayoría que puede suponer la presentación de esta moción de censura, lo que se abre es una oportunidad para dar respuesta a lo que yo creo que fue un deseo mayoritario de los ciudadanos que fueron a votar en las elecciones del Cabildo del año 2015, y es que la inmensa mayoría de los consejeros del Cabildo son caras nuevas, gente joven que ha llegado hace poco tiempo a la política, y nosotros lo que entendemos es que el cambio que se puede dar ahora mismo en el Cabildo debe responder a ese deseo mayoritario, y debe ser una persona que responda a ese deseo de regeneración y de higienizar la vida democrática de la isla, pues la que encabece la presidencia, el que encabece la lista que se pueda votar. Nosotros ofrecimos nuestra propuesta, podrían ser otras, pero sí entendemos que en cada una de las formaciones a las que nosotros hemos invitado, en sus filas hay perfiles que responden a este deseo mayoritario, entendemos nosotros, de que hay una regeneración y un cambio
y un cambio en la forma de hacer política en el Cabildo de Lanzarote. Y lo que se escucha en los medios de comunicación, que usted ya habrá escuchado y habrá leído y habrá visto, ¿coincide con lo que se habla también internamente en esas reuniones? ¿O se entera usted de cosas a través de la prensa? Bueno, básicamente sí, es verdad que siempre hay cuestiones que después pues, se aprovechan este tipo de negociaciones para aparecer en la prensa, pero básicamente nosotros creemos que las reuniones que estamos manteniendo están respondiendo a las expectativas que nosotros teníamos, que es de vamos a centrarnos ya en hablar de cuestiones concretas. No es el tiempo, creemos ahora, para ya de hablar de si es necesario o no un cambio, eso creemos que es algo que ya está más que claro, y de lo que hay que hablar es de cómo, de cómo se hace de manera concreta. En ese sentido sí que estamos quedando satisfechos de esas conversaciones y de que se están poniendo sobre la mesa las cuestiones que de verdad pueden permitir que se avance para presentar esa moción y echar a Coalición Canaria del Cabildo. Sin embargo, los partidos políticos con los que en principio parece que hay conversaciones, que sería Podemos, Ciudadanos, Partido Socialista y Somos, ¿no? Les faltaría uno, bien Nueva Canarias, bien PIL. ¿Ha habido avances con alguna de esas dos formaciones? Ha habido avances, ha habido conversaciones y bueno, lo que estamos esperando es a terminar de hablar, de hacer una ronda completa con todos ellos, ver en qué escenarios posibles quedan y en función de ese escenario pues trasladar cuáles han sido los resultados de las conversaciones. Bueno, pues estaremos atentos. Decíamos ayer que una de las novedades que se introducen que esto ha pasado en otros mandatos, ¿no? Es que, al menos ahora están diciendo, pues sí, estamos hablando y con absoluta naturalidad. Claro. ¿No? Carlos Meca, muchísimas gracias. Ya nos seguirá contando y enseguida tendremos tiempo de tertulia, mirada femenina de las cosas que pasan a nuestro alrededor, con María Moreira, con Paula Corujo, con Leticia Padilla. Hasta dentro de un momento.